de un lugar donde no está. Los incrédulos caen. ¿De dónde caen los incrédulos? Si los incrédulos no están en nada. Los ateos, ¿de dónde caen los ateos? Se dice para que no caigas, corta, para que no entres, no seas echado, porque tú estás en un escenario de gracia, estás bajo una condición espiritual y moral de salvación y de gracia. Y el Señor lo está advirtiendo aquí, y lo hace con la ley moral, no ritual. Aquí no hay nada de ritos, pero ni uno. Y el Señor dice, y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Apenas hace unos segundos había hablado del fuego, el infierno de fuego, al que sería echado aquel que llame fatuo a su hermano. Y ahora vuelve a decirlo, pero ahora con otra cosa. Hablando del adulterio, aquello de que el que adultera, yo habéis oído, más yo os digo, cualquiera que mira. ¿Y qué dice? ¿Qué recomienda el Señor? Está hablándole a creyentes, a su pueblo, a los fariseos, saduceos y a sus discípulos. Allí están toditos. Dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Tu pie también, córtalo, para que no caigas. ¿Y qué dice? Te es mejor entrar sin una mano, sin un ojo, sin un pie, que con toditito. Te es mejor entrar sin un pie en el reino de los cielos, que con todito te has echado ¿dónde? Otra vez el infierno. Lo está diciendo. Ese es su tema. Hasta el final. Hasta el final del capítulo 7. Allí, ese señor que no quiso cortar, ese señor que llamaba fatuo a su hermano, porque está en un contexto de iglesia, porque si no, no hay hermano, se le dice, te es mejor que no, que cortes. Más, por allí el Señor dice, para que no caigas. ¿Caer de dónde? Del escenario donde estás. Estás en un escenario que es el escenario de la gracia y la salvación. Puedes caer ahora con otra cosa, con aquello del adulterio. Pero no solo son estas cosas del adulterio, es que ya por el simple hecho de llamar fatuo y racá a tu hermano, ya te haces digno del infierno. Lo dice el Señor. Estos son los que más tarde, a los que más tarde el Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, sin ley. Hacedores sin ley. ¿Cuál ley? Esta que te dije que hicieras y no la hiciste. ¿Lo entiendes? Aquella frase nunca os conocí. No pueden sacarla de su contexto. Aunque estos profesores van diciendo eso precisamente. No saquen los textos fuera de su contexto. Y después van y hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen que defender el sistema teológico que un día adoptaron. Que es algo distinto al exégesis. No caigan en esos errores. Porque se pierden. Se pierden. Ojo. Ojo. Bueno, aquí se ve cómo que no eran salvos, cómo que nunca fueron salvos. ¿Y estos quiénes son? Son personas que son creyentes. Y así todo esto. No me puedo detener en una exégesis minuciosa de todo Mateo 5, 6, 7. Tenemos que detenernos en el versículo 19 del capítulo 5, cuando él dice, cualquiera que quebrantare. Esa palabra que aparece como quebrantar, hay que escudriñarla. En el original es un subjuntivo aurista. Subjuntivo aurista. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa? Bueno, significa lo siguiente. Al estar en el modo subjuntivo, este vocablo, quebrantar, está hablando de una posibilidad. Está presentando una condición, una contingencia, una posibilidad. Es decir, cualquiera que quebrante. Yo no estoy señalando a alguien que quebrantó aquí entre ustedes. Ahora, en este momento, estoy hablando de que cualquiera en el futuro de un siglo, 100 años, 50 años, cualquiera en cualquier momento, quebrantare. El auristo le da ese aspecto de en cualquier momento. Puede ser ahora, es una acción puntual, el que quebrante en cualquier momento, puntualmente. Puede ser dentro de 20 siglos. ¿Por qué? Por lo que ha dicho, que mi palabra no pasa. Señores,
Está vuelto a decir en ese modo verbal. Mi palabra no pasa, cielo y tierra pasarán. Y cualquiera que quebrante, ¿cuándo? En cualquier momento, porque mi palabra no pasa. Señores, doctores, a ver. No están guiando bien al pueblo. Entonces, subjuntivo listo, quebrantare. ¿Y qué palabra es esa? Luo, en griego, el vocablo luo. ¿Qué significa luo, quebrantar? Invalidar, porque abrogar, invalidar. No significa invalidar, amigo. No significa quebrantar. Significa restar. Porque ese vocablo significa restar, disminuir, aminorar, aflojar, como hemos puesto en el video anterior y el blog. Aflojar. Cualquiera que afloje, dice el Señor, cualquiera que le reste autoridad a uno, porque Él dice uno de estos, los que mencionó, el que le reste autoridad, uno de estos pequeños, por ser muy pequeños, por creer que son muy pequeños, será llamado pequeño también allí. Pero entiéndase esa frase en la manera de hablar hebrea, justo al momento, justo ahí dice: si vuestra justicia no fuere mayor, no entran en el reino. No entran. Entonces tienes que poner las dos piezas. Si te quedas con una, caes en una herejía tremenda. Pero queremos entrar al cielo. ¿Sí? No. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti y de la doctrina. La doctrina salva. Cualquiera que reste, disminuya autoridad, disminuya, aminore, afloje la rigidez, la verdad de uno de estos mandamientos, no entra. Si vuestra justicia no fuere mayor. Por eso, después habla del infierno al principio, vuelve a hablar del infierno cuando el adulterio, y vuelve al final a decir otra vez, en su contexto: nunca os conocí. Claro, si usted se mete solo en la frase, nunca os conocí, y usted toma solo esa frase y empieza a hacerle el análisis gramatical y semántico, morfológico, y se va a encontrar con este vocablo: nunca os conocí, un auristo, ¿vale? Está bien. Pero el significado, la semántica, ¿cómo se traduciría? Bueno, por conocer. Eso en el griego, esa palabra, ginosko, se utiliza para hablar de un conocimiento personal, un conocimiento que implica una experiencia de intercambio personal entre dos personas. No es un simple conocimiento de quien ve un avión pasar y dice: yo sé que el avión pasó. No, implica una relación. Nunca os conocí, es decir, yo nunca tuve una relación. Entonces se basan en el significado de la palabra para de una vez ya liquidar todo. Liquidan todo. Dice: no, aquí esta palabra dice, significa esto, y todo lo demás no tiene importancia. Es una metáfora, lo dijo para los curas, lo dijo para la iglesia de Asia Menor, o lo dijo para después del milenio, como el subjuntivo auristo se traduce así. Cualquiera que disminuye, cualquiera que reste autoridad a uno de estos pequeños, que por ser pequeño se le resta. No importa. Oye, tú, no pasa nada. Tranquilo, tú eres salvo, ¿no? Bueno, ya está. Eso es lo que van haciendo y diciendo. Pero Jesús lo advierte: cualquiera que quebrante, afloje. Y eso se encuentra registrado en toda la Biblia de muchas formas diferentes advertencias. Claro que son piezas del puzzle que hay que ponerlas. Aquello del libro de la vida es otra pieza del puzzle, hay que ponerla. Si no la pones, la quitas, entonces te quedas solo con la piecita de Juan 3:16. Y ya está, ese es todo el Evangelio, no hay más nada. El Evangelio es felicidad. De felicidad el Evangelio nada, hasta que no estemos en el reino. Bueno. Entonces, tienes que poner esa pieza, la del libro de la vida, sí, pero el de las vestiduras blancas también. Es que eso fue lo que se le dijo a Sardis.
tienes nombre de que vives. ¿Qué quiere decir eso? Una iglesia de mucho nombre y renombre. La inmensa mayoría, la manada, la masa y la manada cristiana, toda va detrás de esas cosas, ¿no? Es lo que pasa con la iglesia de Sardis. Si manchas, no he hallado tus obras perfectas, dice el Señor. Es el Señor el que está hablando, ¿eh? Aquí a la iglesia de Sardis. Y le dice, no he hallado tus obras perfectas. De todos no. Hay solo un grupito que no ha manchado. Mancharla, claro, con todo. No cumpliendo la justicia, la manchas. Y no entran. Los borro del libro de la vida. Pero está dicho aquí otra vez. Es lo mismo. De Mateo 5 al 7. Aquí se presenta una continuación de aquel escenario. De aquel escenario. Como cuando dice, no borraré tu nombre del libro de la vida. Allí estaban los discípulos cuando fueron a sacar demonios, ¿no? Cuando fueron los 70, que Jesús los envió, les dio poder para todo eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Regresaron muy contentos, porque los demonios se nos sujetan. Ahí está lo mismo que le dijeron a aquellos que iban directo al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero. Dice, yo voy directo, yo no voy a pasar por ningún tribunal blanco, de trono blanco, ni nada. Voy directo. Si no tengo algún premio, bah, ¿qué importa? Qué chabacanería, amigo. Qué pifia. Qué manera de expresarse de las cosas de Dios y de su voluntad. Qué pifia, amigo. Con razón somos lo que somos, amigo, en el mundo entero. Bueno, entonces, estaban muy contentos y el Señor les dijo, no estén contentos porque los demonios se les sujetan, sino porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso, de que tu nombre, el nombre de ustedes, están todos los nombres estos de ustedes escritos en el libro de la vida, incluía a Judas también. Incluía a Judas. Bueno, Dios no llamó a una persona que no podía llegar a ser un discípulo y un apóstol como lo eran los demás. Dios no es injusto, como han hecho creer los calvinistas. Pongan esas piezas en el puzzle, por favor. Pónganlas para que puedan entender bien y dirigir bien a la masa y a la manada. Pónganla. Porque si no, todos se van a perder. Todos son corresponsables. Todos son corresponsables. Bueno, es que esa misma verdad está en el libro de Apocalipsis. Y no saben, no aciertan a hacer la exégesis. Fíjense en el capítulo 7. El capítulo 7 de Apocalipsis. Contiene ese versículo muy conocido, ¿no? Donde en la visión que tiene el apóstol Juan, que está arriba en el cielo, ese es el escenario donde él está, y una persona allí le pregunta, ¿quiénes son estos con vestiduras blancas? ¿Quiénes son estos? Esa gran multitudinaria, a lo mejor millones o miles de millones de personas de toda raza, de todo pueblo, de toda cultura, de todo color. Y esa persona le pregunta al apóstol Juan, le dice, ¿quiénes son estos? Y el apóstol Juan le dice, Señor, tú lo sabes, yo no lo sé. Y esta persona que está allí en esa visión, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, porque han lavado sus vestiduras blancas. La han lavado. La han estado lavando, presente, continuo, permanente, un perfecto, pero que continúa en el momento en que se habla. Señores, vestiduras, hay que estar lavando, hay que estar cumpliendo permanentemente, obedeciendo. So pena de caer. Y no se cae de donde, ni se corta de donde uno no está, en la condición en la que uno no está, nadie corta de ahí. Se cae de una posición de privilegio. Y cortan cuando está unido. Pero la esquizofrenia, las psicopatías de estas personas que no pueden verlo de otra manera porque adoptaron, cuando se convirtieron, una teología sistemática, no exegética. No es teología exegética, no es exégesis teológica. Es un sistema teológico, que es otra cosa. Es temático, pero no exégesis. Bueno, sí. Entonces, es una acción, es una acción permanente, como está dicho en la iglesia de Sardis.
Esto de lavar las vestiduras es una acción permanente, no solo una acción que ocurre en un momento puntual cuando la persona se convirtió, sino que empieza allí. Esa es la voluntad de Dios, la santificación. Esto está relacionado con la santificación. El proceso de santificación, que habla no de la posición judicial, sino de la condición espiritual. La condición espiritual varía. Se puede entristecer el Espíritu Santo hasta apagarlo. ¿Qué pasa si lo apagas? Estos señores, estas personas te van a decir, no pasa nada. Lo que dicen siempre, porque les interesa que tú estés allí. Porque eso le da notoriedad a ellos, aparte de que tú diezmas o entregas el diezmo y vas detrás de ellos siguiéndolo. Y eso les da a ellos el alimento para el alma, para poder vivir. Ten cuidado, lee la Biblia, créela tal cual te la encuentras, E hicimos muchas cosas más, resucitamos muertos y todo esto. Y el Señor les dice eso, os conocí apartados de mí. Esa frase no se puede entender si se saca de su contexto. Eso que está muy de moda y que todo el mundo lo usa, ¿no? Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Hay varios modelos de frases creadas con esto que acabo de decir. Entonces, si nosotros sacamos ese texto, simplemente abrimos la Biblia, lo leemos y lo sacamos y decimos, ¿eso significa que nunca fueron salvos? Bueno, pues claro, si usted no hace la exégesis, sino que solo saca el texto, lo dice y lo interpreta, pues no hay otra manera de interpretarlo. Nunca os conocí a quienes no conoció. ¿Por qué no los conoció? Pues no lo puede saber usted. ¿Por qué? Porque usted no está buscando las referencias de esa frase, que están desde el capítulo 5 al 7, como ya hemos visto en los 2 vídeos anteriores. Y bueno, el que quiera saber un poco más, los animamos para que lo vean. Ojo, que no estamos por manita arriba, Este vídeo además está siendo creado para 4 personas, las que aman la verdad, porque ellas a su vez influyen en otras y tienen que saber la verdad. Muy pocos la saben, Seguimos para demostrar eso que estamos diciendo, seguimos. Bueno, si solo se queda en ese texto, ¿no? Entonces, si eso es así, la persona no va a salir de ese texto y por lo tanto no puede saber, no puede tener puntos de referencia para saber de qué se está hablando. No va a tener el escenario completo donde Jesús sacó esa frase, porque la sacó a raíz de algo. Jesús no se puso de pie, no se paró en el Sermón del Monte y de repente lanzó esa frase, dijo, nunca os conocí. ¿Y qué quiere decir el Señor? No lo sabemos. Si no vamos al escenario donde Él dijo eso, donde él algo ha tenido que estar diciendo el Señor, algo ha tenido que estar pensando, algún fondo existe, un sustrato donde se apoya la frase esta, donde Él dijo esto. ¿Cuál es? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Qué puntos de referencia tenemos? ¿Cómo podemos saber de qué estaba hablando el Señor? ¿De qué estaba hablando el Señor? ¿De qué estaba hablando? ¿En qué escenario está ubicado? ¿Qué se dijo antes? Hay todo un discurso, amigo. Hay todo un discurso. Un discurso que comenzó con las bienaventuranzas y no va a terminar hasta el versículo, no 24, sino ese versículo de los 2 cimientos. Allí cuando Él hace la conclusión final de su mensaje. Y todo eso está grabado ya y lo han visto muchos de ustedes, por razón por la cual aquí tenemos que aclarar un poco más cómo se hace esta exégesis para saber qué significa nunca os conocí. Bueno, esa frase, nunca os conocí, está metida dentro de un discurso. ¿Cuál es el discurso? ¿Dónde empieza ese discurso y cuál es la preocupación de Jesús en ese discurso? Lo primero que se debe ver es la frase, ya que hablamos de griego, ya que estamos hablando de gramática griega, vamos a ver un poco
En esa frase, algunos términos en el original, a ver si descubrimos algo. En esa frase, al final el Señor les dice hacedores de maldad. De maldad. ¿Qué significa eso? Bueno, que eran malos. ¿Qué piensa el cristiano? La gran cristiandad, la masa. Piensa que, bueno, era gente mala, incrédula, los listos, los vivos, etc. Un momento. Eso no es así. No es así. Porque el vocablo que se utiliza aquí en griego para sin ley, hacedores de maldad, es este que acabo de decir, sin ley, hacedores sin ley. Incluso hay quien traduce hacedores o no hacedores o quebrantadores de la Torá, entendiendo como Torá no la ley ritual, porque en el mensaje, en todo el Sermón del Monte, nunca, ni una sola vez se habla de la ley ritual, ni una. Todo es ley moral que tiene que ver o que es consecuencia de la santidad y la justicia de Dios. Es que Él lo va a decir, el Señor habló de la justicia aquí y habló de la ley moral, todo es ley moral. Aquí no hay ley ritual como les gusta decir a los calvinistas, ¿no? Y bueno, y sin ser calvinistas, los cristianos en general no les cuesta mucho tragar esto, tragar lo que está escrito, porque está escrito como ya vimos anteriormente y estamos viendo ahora hoy otra vez. La palabra es hacedores sin ley. Hacedores sin ley no es simplemente, bueno, yo me porto mal. No está diciendo eso. Está hablando de la ley. Entonces hay que meterse en ese contexto. Nomos, la palabra nomos. Otros dicen nomos es igual. ¿Cómo lo pronuncies? Lo importante es que se sepa lo que dice esto aquí. Lo que quiere decir. Hacedores sin ley. Hay traducciones que lo ponen así, hacedores sin ley. O quebrantadores de la Torá. ¿Es correcto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque dentro de la Torá está el Decálogo, que es precisamente el Sermón del Monte. Es que el Sermón del Monte no es otra cosa que el Decálogo. Claro que el Decálogo, como lo tenemos en Éxodo 20, escrito allí, hacedores sin ley. ¿Y de qué ley viene hablando? Hombre, todos sabemos. Empieza allí en el capítulo 5. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ya eso lo vimos en los vídeos anteriores, donde se explicó que eso de abrogar o quebrantar, invalidar, es un infinitivo auristo. Y Jesús estaba diciendo allí, en el capítulo 5, versículo 17, estaba diciendo, no he venido a invalidar. ¿Cuándo? Nunca, yo no vine a invalidar la ley. ¿Cuál ley? Lo va a decir un poco más abajo, versículos posteriores lo dice. ¿Cuál ley? Lo dice cuando dice, si vuestra justicia. No lo saquen del contexto, porque claro, también estos versículos lo sacan del contexto. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿No? Y sacan esos versículos del contexto. Dice, bueno, la ley que la cumple Jesús solo. No. Es la ley que Él vino a cumplir porque nosotros no podemos. Dicen, salvo siempre salvo. Ponen solo esa pieza del puzzle. Esa pieza del puzzle que solo tiene un par de versículos. Los otros versículos que hablan y que complementan esa verdad, no los ponen. ¿Por qué? No, eso de las vestiduras blancas, no los ponemos, no, porque aquello del libro de la vida, no, tampoco, no. Y así van, quitando todo, descafeinando la Biblia y la teología. Y luego dicen que son teólogos, y luego dicen, Él vino a cumplirla. Y luego sigue su discurso, hablando de la ley. Porque todo lo que va a decir Jesús, desde el capítulo 5 al 7, se relaciona con ese vocablo nomos. Complemento la idea del vocablo nomos. Ese vocablo nomos es el que se emplea aquí también cuando Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley. Allí está nomos. No se trata solo de la maldad. No está hablando solo de que hacedores de maldad. No cumples la ley. Yo he venido a cumplir la ley. Y si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, vosotros tampoco entraréis. ¿A quién le estaba hablando? A sus discípulos, a su gente, al pueblo, a los que le seguían, a los 12, y ya sabemos que había más de 12, pero los 12 eran los que habían sido de manera especial elegidos como los apóstoles. A todos ellos
Y hace un contraste Jesús. Si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, ¿de qué justicia hablas? ¿De qué justicia? Ley, de la ley. Porque la ley es justicia. Piénsese, tómese nota, también dice la Biblia, dijo el apóstol, que Jesús había subido al madero, había llevado su cuerpo sobre el madero para que, muertos nosotros a los pecados, vivamos a la fe, vivamos al arrepentimiento. No, hombre, no cambien la Biblia, señores. Respeten lo que está escrito. Lean la Biblia y dice, si vuestra justicia no es mayor, ¿cuál justicia? Inmediatamente en el versículo, después del 20, pasa a decirles cuáles. ¿Cuál justicia? Bueno, ahí está. Vamos a leer un par de versículos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahí está, empezó. Eso es justicia. Ahora estos señores vienen y dicen, bueno, eso era para antes de la cruz. Es una de las excusas que ponen. En el video anterior está más o menos desgranado todos los motivos, todos los argumentos que utilizan para negar esto, para negarlo. Entonces dicen, esto es para antes de la cruz. Dios mío, pero si Jesús acaba de decir, dice, porque mi ley no pasa, cielo y tierra pasarán, pero mi ley no pasa. Estamos hablando de la santidad misma de Dios. Por cierto, que el nombre de Dios es hacerlo. El primero, no matarás. Bueno, ya sabemos entonces dónde se ubica Jesús para hablar de la justicia. Es más, repito, Él lo está diciendo. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. ¿Qué palabra? La ley. Y aquí dice, cualquiera que quebrante uno de estos. ¿Cuáles de estos? ¿Dónde están estos? ¿De qué habla? ¿De qué mandamientos? Señores, el sermón del monte. Si lo tienen ahí. Cuando Él dice uno de estos, resulta que va a pasar a describir unos cuantos. Por lo menos registrados tenemos unos cuantos. Que no es toda la ley moral, no es toda la justicia. Pero aquí hay unos cuantos. ¿Cómo es que dicen que esto no tiene nada que ver con la frase que va casi a concluir este mensaje? Donde Él dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores sin ley. No han hecho la ley, no han hecho la justicia. Se han dedicado, se han distraído como cristianos a otras cosas. De todo. Y sigue diciendo el Señor lo siguiente, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Claro, muchos. No dice 4 gatos, no, muchos. El tiempo, ¿qué dice? El tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Ustedes van en pos de ellos. No respetan esto. Por eso no entrarán, porque les están creyendo. Y el Señor lo advirtió. No vayan en pos de ellos, porque ellos les van a poner en una deriva que les desvía poco a poco les desvía de la verdad, de la doctrina y sobre todo de la vida de piedad. La verdad. ¿Sí? No lo sigáis. Después no digan que yo no lo advertí. Dice el Señor, no yo. Bueno, aquí está escrito. No vayáis. ¿Y qué hace la gran cristiandad? De todo corte. Porque esto de las denominaciones y esto está muy diluido ya. Bueno, dice. Cualquiera que quebrantare y enseñare. Están en subjuntivo auristo. A ver, doctores, pero esa advertencia, esa situación que se presentó en el versículo allá 24, pero yo os digo, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, que es lo que está haciendo este señor, insultando a esta gente, será culpable de juicio. Está hablando otra vez. Claro, está hablando de justicia, está hablando de ley, está hablando de juicio. Señores, por Dios, todavía. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Dice, bueno, perderá un premio, una perla, un diamante de su corona. No va a tener premio. No dice eso. Jesús no está hablando aquí de premio para nada.
ni está hablando de leyes rituales para nada, ni está hablando en este texto y contexto desde el 5 hasta el 7. No habla de la salvación nunca dice cómo ser salvo, nunca dice cómo, nunca hacen llamado al arrepentimiento para conversión. No habla en estos capítulos de ser salvos, sino de cuidar la salvación a través de una conducta justa. Lo leo. Será culpable ante el concilio, es decir, va a enfrentar un juicio, va a ser hallado culpable. Lo está diciendo el versículo. Culpable, lo dice. Y cualquiera que le diga fatuo, la famosa palabra racá, a su hermano, quedará expuesto, bueno, perderá algún premio. No, hombre, no. Salvo siempre salvo, no. Queda expuesto al fuego del infierno. Lo está diciendo claro, yo soy salvo. Yo no estoy diciendo que no sea salvo, dice el Señor. Le estoy diciendo lo que tienes que hacer como salvo. Te hace culpable. ¿Por qué? Porque antes no lo eras. No eras culpable. Pero caíste en una situación donde te hiciste culpable. Hablando de eso, resulta que más abajo, en el mismo sermón